Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Queremos en esta hora, Señor, agradecerte por todas tus bendiciones. Y al meditar en tu palabra, Señor, pedimos tu permiso y tu bendición. Que tú, mi Dios, respaldes tu palabra y que nos ayudes a todos, Señor, en nuestra necesidad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Y hemos leído en Santiago, ¿verdad? Hermano del Señor Jesús, hermano en la carne, del Señor Jesús. Y él habla acerca de lo que es la vida cristiana de una manera muy especial, ¿verdad? Como decimos por allí, él no se anda por las ramas, sino que dice cómo deben ser las cosas. Y en esta lectura que hicimos, habla a nuestro corazón, porque lo que necesitamos nosotros es que nuestras oraciones sean escuchadas, que seamos bienaventurados en lo que hacemos. Es lo que dice el versículo 25 del capítulo 1, ¿verdad? Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Es lo que necesitamos, la bendición de Dios, la bienaventuranza de Dios, en cualquier cosa que esté en nuestra vida. Por eso el Señor dice en estos versículos que recibamos, ¿verdad? Dice el versículo número 21, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, ¿verdad? La palabra implantada, la palabra de Dios, la que se ha sembrado en nuestros corazones. Dice que la recibamos con mansedumbre porque ella puede salvar nuestras almas. Y la palabra de Dios nos ilustra de esta manera porque podemos perdernos, ¿verdad? En muchas cosas. Nos podemos perder en la ansiedad, nos podemos perder en la preocupación, nos podemos perder en no saber qué hacer y el cuerpo se enferma, la mente divaga, ¿verdad? Y muchas cosas pueden suceder porque no sabemos cómo solucionar las cosas, cómo solucionar los problemas. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios puede salvar nuestras almas, es decir, nos puede librar de todo eso, de tal manera que nosotros podamos vivir nuestros días que Dios nos da con la paz y con el gozo de Dios en nuestros corazones, en medio de todo lo que vivimos en la vida diaria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la cual se nos invita a recibir, ella nos guía, ella nos instruye, ella nos da dirección, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo necesito luz, si yo necesito dirección, si yo necesito sabiduría, la que me da eso es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Guía mi camino, lo alumbra para que yo no tropiece, para que yo sepa qué hacer, para que yo pueda con confianza esperar en Dios, confiar en Dios y tener paz y gozo en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 4:12, amados hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amados hermanos, tiene la intención, ¿verdad? Y mucha intención de hacernos pedazos por dentro, ¿verdad? Nada de acariciar, nada de hacer así
cosas que sintamos bonito, no. La palabra de Dios entra como espada y penetra y corta y hace que duela y hace que nos enfurezcamos y hace que digamos, ¿por qué, Señor? Y muchas cosas, porque la palabra de Dios tiene la intención de hacernos nuevos, de trastornar todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, convicciones, todo lo que nosotros tenemos ya formado y tenemos nuestro reinito ahí dentro de nosotros y que nosotros sabemos hacer las cosas y que nosotros sabemos cómo hacerlas y que nosotros somos los que sabemos todo. El Señor lo destruye con su palabra y forma una nueva forma de ser conforme al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es mi camino, no es mi pensamiento lo que me guía, sino es el Señor con su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Santiago nos hace este énfasis y nos dice, reciban con mansedumbre, con un corazón manso, con un corazón humilde, recíbanla porque ella puede salvar vuestras almas. ¿Verdad? Cuando con nuestro propio pensamiento nos oponemos, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios nos indica, entonces estamos en problemas, nos metemos en problemas con nosotros mismos y con los demás y con Dios también. Porque lo primero que va por delante es la obediencia, ¿verdad? Lo acabamos de cantar. Nuestra obediencia es lo mejor, es lo que le podemos ofrecer al Señor. De tal manera, amados hermanos, que el Señor nos invita que nosotros consideremos si estamos siendo oidores olvidadizos o si estamos siendo hacedores de la palabra. Esa palabra que fue implantada y que pueda salvar nuestras almas, esa palabra que es una lámpara y que guía nuestro camino, esa palabra que penetra, ¿verdad?, como espada de dos filos y que hace pedazos todo por dentro para hacerlo nuevo, ¿verdad? Esa palabra la estamos viviendo de manera olvidadiza o estamos siendo hacedores o estamos viviendo en esa palabra que es la palabra de Dios. La siguiente consideración es, ¿qué es la palabra? ¿Qué es lo que pide la palabra que nosotros vivamos para que nosotros podamos decir que somos hacedores? La expresión sed hacedores significa ser, llegar a ser, estar ahí, hacer que suceda, hacer que ocurra, hacer que nazca, hacer para que se haga, que sea llevada a efecto, que sea llevada a cabo, que sea realizada, que sea producida, que sea trabajada, que esté activa, que se viva, que se practique, que se actúe. Eso significa la palabra sed hacedores. De tal manera entonces que la palabra de Dios nos invita a que nosotros vivamos en ella, hagamos que suceda en nuestras vidas lo que ella nos enseña. Porque es la lámpara que está guiando nuestro camino para que nosotros vayamos haciendo las cosas como el Señor nos enseña. Gracias a Dios. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la que nos hace libres, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. De tal manera que la bendición de Dios, amados hermanos, que es la bienaventuranza de Dios, la bendición de Dios, la que tanto necesitamos para todo en nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro trabajo, ¿verdad?, para nuestro negocio, para nuestra salud, para todo lo que tiene que ver con nosotros, necesitamos la bendición de Dios. Dice Santiago, ¿verdad?, debemos ser personas que miren atentamente en esa ley. Es decir, que la consideremos,
que analicemos, que reflexionemos en lo que ella nos enseña, para que la ejecutemos, para que vivamos en ella, para que la vivamos, para que la practiquemos, para que la produzcamos, para que la realicemos, para que hagamos que sucedan las cosas conforme a la palabra de Dios. Bueno, San Mateo capítulo 25, versículos 32, 34 al 46. San Mateo capítulo 25. Y es que, de acuerdo a la palabra del Señor, estos capítulos 24 y 25 nos hablan acerca de cómo es la vida de las personas en los últimos tiempos. Y en la mañana decía que bendito sea el nombre del Señor, nuestras hermanas que nos han traído la palabra de Dios en mi ausencia, nos han desafiado de un modo muy importante conforme a la palabra de Dios, para que nuestras vidas estén listas, estén preparadas, porque el Señor viene. Y es importante entonces que nosotros consideremos la enseñanza de la palabra de Dios para que vivamos en ella. San Mateo 25, a partir del versículo 31 nos habla acerca del juicio de las naciones. Y cuando se habla de esto, no se habla para que nosotros veamos con miedo lo que va a suceder o que nos va a suceder eso a nosotros, porque no debe de ser así. Para eso está escrito, para que nos enseñe, para que nos redarguya, para que nos instruya, ¿verdad? Para que llegue hasta nuestros tuétanos, para que nos forme de nuevo. Y entonces, amados hermanos, podemos encontrar que la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien tiene hambre, debemos darle de comer. Que cuando alguien tiene sed, debemos darle de beber. Que cuando alguien está enfermo, debemos de visitarlo. Que cuando alguien es forastero, es decir, no vive aquí, tal vez vino de visita, tal vez está algún tiempo, ¿verdad? Pero alguien que no es de aquí, cuando alguien es forastero, dice, hay que recogerlo, hay que darle amor, hay que darle cariño. Cuando alguien está en la cárcel, dice, hay que visitarlo. Estas indicaciones que nos da la palabra de Dios son en forma general para indicar que debemos estar atentos los unos a los otros y a la necesidad de las personas. Hay muchas personas que tienen necesidad, ¿verdad? De todo tipo. Nosotros mismos, en nuestras familias, ¿verdad? Debemos de hablarnos con amor, con cariño, con respeto. Todos tenemos esa necesidad, ¿verdad? Los que hablan de este tipo de cosas dicen y preguntan, ¿cuál es la mayor necesidad de las mujeres? ¿Cuál es la mayor necesidad de los hombres, verdad? Hablando de eso, de amor y de respeto, es lo que encuentran que es la mayor necesidad de las personas. En cuanto a la pareja, por ejemplo, ¿verdad? Y no perder de vista eso. Los niños tienen necesidad de cariño, tienen necesidad de dirección, tienen necesidad de darles a conocer que los amamos mucho y que estamos para ellos. Y hay mucha gente que tiene necesidad física, ¿verdad? Ahora que hemos estado en el hospital por días y noches, pues nos hemos dado cuenta, hermanos, nos hemos dado cuenta de la tremenda necesidad, porque no bien termina de llegar un enfermo cuando ya está llegando otro, y cuando ya está llegando otro, y cuando está llegando otro, diferentes necesidades, ¿verdad? Les pedí oración por un joven que se llama Oscar, ¿verdad? Que intentó quitarse la vida. Y de alguna manera
en medio de nuestra propia necesidad, el Señor nos ayuda para poder también compartir al Señor con otras personas. Gracias a Dios. Y bueno, uno puede platicar de muchas cosas allí, pero esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué tan interesados estamos en los demás? No solamente en nosotros. Dentro de nuestra familia allí, ¿verdad? Y dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es una necesidad también, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña esto. Y las personas preguntan y dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Verdad? Como si las personas necesitaran tener aquí el título Jesús, ¿verdad? La palabra Jesús. Yo soy Jesús. Y si se lo ponen, no les vamos a creer, porque vamos a decir, tú no eres Jesús. Pero la palabra de Dios nos dice que en cuanto a mí lo hicisteis, dice, en cuanto a ellos se lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Entonces tenemos que tener esa conciencia de lo que enseña la palabra de Dios, de que nuestra aportación de amor, de cariño, de respeto, de honor, amados hermanos, es muy importante para las personas y para Dios también. Es vivir de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Respetar a los mayores, respetar a nuestros maestros, respetar a nuestros padres, respetar a nuestros hijos, respetar a las autoridades. Todo está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Se nos olvida muchas veces, por eso hace la invitación, que no seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Cuando vamos manejando, ¿verdad? Y se nos olvida la palabra de Dios y empezamos a reaccionar de manera no de acuerdo con la palabra de Dios, cuando se nos cierra algún carro o cuando el carro de adelante no avanzó y nosotros nos perdimos de pasar el semáforo y se nos hace muy grande esa ofensa, ¿verdad? Y pitamos y hacemos muchas cosas allí porque se nos olvida lo que nos enseña la palabra de Dios y creemos que nosotros solamente somos los importantes y que a nosotros solamente se nos debe dar el paso y que los demás deben de cuadrarse ante nosotros, y se nos olvida, como dice la palabra de Dios, lo que nos enseña. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo vimos que estabas sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo, Señor? Obviamente, Señor, si te hubiéramos visto desnudo, pues entonces de seguro rápido iríamos a cubrirte, porque ¿cómo es posible, Señor, que tú estés así? No, si tuvieras hambre, yo, Señor, soy el primero en que iría a darte de comer. Decimos nosotros, pero dice el Señor, pero no lo hiciste, porque no reconociste en esa persona que yo estaba allí, ¿verdad? Así que, amados hermanos, la necesidad de las personas, de todas las personas, debe de ser también nuestra propia necesidad. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Todos debemos de orar los unos por los otros, porque todos tenemos necesidad de Dios. Todos debemos de amarnos los unos a los otros, porque todos tenemos necesidad de amor. El amor de Dios, amados hermanos, se ve a través del amor de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces las palabras que son hermosas, que dice el Señor en aquel tiempo, ¿verdad? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Para quiénes ha sido preparado el reino, amados hermanos? Para los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, para que aquellos que dan su esfuerzo pequeño cada día, para que a través de ellos las personas sean bendecidas. Para ellos ha sido preparado el reino de Dios, amados hermanos. No queremos de ninguna manera que suceda lo contrario. Lo tenemos escrito en la palabra de Dios, pero
que el Señor hable a nuestro corazón, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender con esa lámpara que ilumina nuestro camino, con esa espada que penetra hasta partir nuestra alma y nuestros tuétanos y que discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos ayude, amados hermanos, para que nosotros podamos ver lo que la palabra de Dios nos está enseñando y no seamos olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice el Señor, quítalo, sácalo, para que ya no tengas problema. ¿Qué es lo que impide, amados hermanos, que nosotros hagamos, que nosotros vivamos, que nosotros practiquemos, que nosotros realicemos, que nosotros llevemos a cabo lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que impide? ¿Nuestros propios pensamientos? ¿Nuestros sentimientos? ¿Nuestra formación? ¿La manera en que nos formaron en nuestro hogar? Tal vez nuestros estudios, que tenemos muchos estudios. Tal vez que tengamos mucho dinero, tal vez que seamos personas importantes. ¿Qué es lo que impide que vivamos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios? Porque vean ustedes, dice el Señor, a unas personas les dirá, apártense de mí. El destino para ustedes, dice, no es el reino de Dios, sino es el lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Porque dice, tuve hambre y no me diste de comer. Y lo que está diciendo, amados hermanos, es que no tuviste un corazón para compadecerte de aquel que estaba llorando y aquel que estaba sufriendo y aquel que estaba con alguna necesidad. Y no tuviste el corazón para atenderlo, pudiendo hacerlo. Pero la figura, amados hermanos, que utiliza no solamente es el de no hacerlo, sino el de tener un corazón duro que no se conmueve ante la necesidad de los demás. No solamente es no lo hiciste y ya, sino es, aunque pudiste hacerlo, no quisiste hacerlo por tu corazón duro, ¿verdad? Es lo que hemos leído en la palabra de Dios. Por eso estuve enfermo y obviamente no me visitaste, ni siquiera preguntaste porque no era de tu interés, ¿verdad? O estuve en la cárcel y no te preocupaste de ver si tenía alguna visita o si le daban de comer o no. Porque las preocupaciones, ¿verdad?, a veces nos encierran en nuestro propio círculo, ¿verdad? Lo que sucede solamente en nosotros, en nuestra propia familia tal vez, pero el Señor nos invita para que nosotros veamos abiertamente, porque el hacer, el tener activa la palabra de Dios, el vivirla, el practicarla, es hacia todos los que nos rodean, hacia nuestro prójimo en general, ¿verdad? Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? De tal manera, amados hermanos, que unos irán, dice, al castigo eterno y otros a la vida eterna. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucederá esto? Que no sabemos cuándo sucederá, porque algunos fueron hacedores de la palabra y otros fueron oidores olvidadizos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que no seamos oidores olvidadizos, que entremos en ese momento de reflexión, en ese momento en el cual nosotros podemos meditar, dejar que la palabra de Dios alumbre nuestro corazón, nuestro entendimiento, dejar que la espada, aunque nos duela, nos
haga nuevos, nos vuelva a conformar, pero ahora de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, si es necesario quitar pensamientos, hay que quitarlos, dice el Señor. Si es necesario quitar ideas, hay que quitarlas, dice el Señor. ¿Verdad? Cuando habla de si un ojo te estorba para hacer la voluntad de Dios, para no caer en la tentación, quítalo. Si una pierna te estorba para no caer en la tentación, pues córtatela, una mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mejor, dice la palabra del Señor, que siendo manco entres a la vida eterna, a estar completo e irte al infierno, ¿verdad? Es mejor, dice el Señor. Entonces, lo que está diciendo aquí tiene correspondencia con lo que Santiago nos dice de recibir con mansedumbre, es decir, ante la palabra de Dios, ante lo que nos dice la palabra del Señor, nosotros podamos decir, sí, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Que la palabra de Dios nos ayude. San Mateo 7, del 24 al 27 dice que aquel que oye su palabra y la cumple, es como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, porque aunque vengan vientos, aunque vengan ríos y aunque vengan tempestades, dice, no va a caer. La palabra de Dios, amados hermanos, puede ser una gran bienaventuranza para nuestra vida, o puede ser también un gran tropiezo. Así dice la palabra del Señor para nosotros. ¿Somos hacedores o somos oidores olvidadizos? Que esta mañana el Señor nos ayude para que nuestra vida continúe, si somos hacedores, reforzándola en el Señor, o cambie para ser hacedores y que el Señor nos ayude siempre con esa lámpara que alumbra nuestro camino. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.